cada vez que yo abro las noticias y veo a encerrona frustrada por PDI armado, policía armado, asaltaron a PDI, 3 delincuentes baleados, 2 muertos. Y yo me digo, pero qué buena noticia, qué manera buena de iniciar el día. Si un arma en manos correctas se la diferencia. Exactamente, cuando te asaltan y cuando aparece entonces, asaltaron casa, Turbazo, 2 tipos baleados por el dueño de casa con su arma debidamente inscrita, o no inscrita en esa propiedad, pero inscrita. Por favor, más. Yo quiero más de eso. Hola y bienvenidos a Despierta Chile. Hoy hablamos de un tema que ha generado mucho debate en nuestro país, el porte legal de armas. Y es que el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser ha sido claro en su postura. Está a favor de que la población tenga la posibilidad de portar armas legalmente como una forma de defenderse de la delincuencia que lamentablemente ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. Vamos con el video. Pasa un poco con el tema de los medios de prensa, que justamente este tipo de temas generalmente siempre se conversa en el lado negativo. Solamente se ven noticias de que armas de fuego involucradas en crímenes, en ataques, en femicidio, etc. Pero justamente dejan de lado ciertas victorias, como lo fue el reconocido la medalla de oro de Francisca Crobeto en los Juegos Olímpicos 2024. Bueno, ¿y la defensa del Molino Grolmus? Exactamente. ¿Con qué se hizo la defensa del Molino Grolmus? Con sus armas de fuego. Con sus armas de fuego debidamente inscritas. Cada vez que yo abro las noticias y veo encerrona frustrada por PDI armado, policía armado, asaltaron a PDI, 3 delincuentes baleados, 2 muertos. Y yo me digo, pero qué buena noticia, qué manera buena de iniciar el día. Si un arma en manos correctas se la diferencia. Exactamente, y cuando te asaltan y cuando aparece entonces, asaltaron casa, Turbazo, 2 tipos baleados por el dueño de casa con su arma debidamente inscrita, o no inscrita en esa propiedad, pero inscrita. Por favor, más. Yo quiero más de eso. Quiero más delincuentes que aparezcan entonces en los titulares porque perdieron la vida o perdieron la salud atacando a sus semejantes. Quiero que sean los delincuentes los que aparezcan ahí, no los ciudadanos honestos. Y diputado, ¿qué opina usted justamente de este tema en los titulares? Porque de repente están los titulares tendiosos que dice dueño de casa mata a delincuente que ingresó a su el hogar. Carabinero mata o no asesina. Claro. En vez de persona se defiende, cumple Sí, con su labor. Pero si no olvidemos tampoco que mucho periodista en este país es un periodista activista. Aquí las carreras de periodismo, las carreras de pedagogía, etcétera, son carreras que fueron infiltradas muy tempranamente. Nunca nos hicimos cargo de eso. Y hoy día las matrices de periodistas en muchos lados en las redacciones, tienen sesgo político marcado. No hay nada que hacer, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de eso y tenemos que hacernos cargo también que a través de estos medios alternativos nosotros hemos sido capaces de lanzar y mandar información sin filtro ideológico de izquierda a la gente y con eso nosotros ganamos el 4 de septiembre gracias a estos medios. Nosotros ganamos al final las últimas elecciones probablemente, y estoy hablando en términos muy generales de ganamos ya, pero gracias a las redes. Es aquí donde el ciudadano todavía es libre, en las redes. Por eso la quieren controlar, por eso la quieren reprimir, por eso quieren obligarte a tener entonces también una licencia para aparecer, ¿ya? Para de alguna manera reprimir esto, ¿ya? Y mientras tengamos estas redes, las podemos usar para compartir mensajes o compartir programas como este y hacer llegar o hacer entender a más gente cuáles son las posiciones reales de quienes defienden el derecho a tener armas para la defensa. La verdad es que las armas son un tema muy serio para quienes tienen armas. Exacto. Es un tema muy serio. Se educa de generación en generación respecto del correcto uso con ellas. Cuando lo estamos hablando del tema legal. Y en ese sentido se genera también una cultura del trato, de la manipulación del arma, pero también de la responsabilidad que va de la mano del arma. Y eso es algo que no se transmite, que no se comunica en los medios de comunicación, entre otras cosas, pues la inmensa mayoría de los periodistas, probablemente las únicas armas que hayan visto, son aquellas que aparecen en las películas de Hollywood.
pero no han estado muy cerca de nadie que efectivamente tenga que ver profesionalmente o deportivamente o desde el punto de vista de lo que es la tradición familiar con las armas. No tienen idea. Lamentablemente ese es un tema. Entonces se combina la inclinación ideológica con la ignorancia. Y no nos equivoquemos también, ¿eh? Porque voy a recordar una cosa. Salvador Allende era contrario a la ley de control de armas. ¿Por qué la izquierda quiere imponerlo ahora? Oh. Lo digo, no más. Diputado, una pregunta, si quiere la contesto, si quiere no, ¿Sí? porque es tema también confidencial para algunas personas. ¿Usted tiene armas inscritas a su nombre? No. Y eso es sumamente interesante porque justamente toda la gente piensa que el que defiende este derecho es porque tiene armas y vive de las armas, por decirlo de alguna manera. Y es interesante porque nosotros justamente en la asociación, la gran mayoría de nuestros socios, la gran mayoría de nuestros seguidores en redes sociales, no tienen armas de fuego, pero sí entienden la importancia de defender y que exista este derecho. Ahora, yo no tengo un arma de fuego esencialmente porque no tengo el tiempo para dedicarme a hacer todos los trámites que necesito para inscribir un arma de fuego. ¿No? Esa es Y la razón. es importante defenderlo justamente para que tenga la posibilidad el día de mañana Y por lo demás, inscribirla. y por lo demás también hay un tema. Y tú siempre vas, o sea, hay un cuento con este tema de las inscripciones de armas, los registros de dónde tú tienes tu arma. Si esos datos en algún momento se filtran, también a grupos criminales, etcétera, Es un peligro. también es un peligro. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que arreglar aquí en esa No, efectivamente, hay muchas cosas las cuales se tienen que actualizar y mejorar para que tengamos una ley de control de armas efectiva y que podamos cumplir. Diputado, ya para ir cerrando, una última pregunta. ¿Qué le diría a usted a quienes todavía no tienen una postura definida sobre las armas de fuego y la importancia de este derecho? Mire, les diría lo siguiente: mejor tener un arma y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Eso es lo primero, ¿ya? En segundo lugar, ningún derecho se defiende solo. Todos los derechos requieren de gente que esté dispuesta a hacer un sacrificio o a jugársela para defenderlos cuando son atacados, ¿ya? Si el derecho a la vida, si no tienen los medios para defender el derecho a la vida, tu derecho a la vida es el de tus cercanos, si no tienes los medios para defender el derecho a libertad de opinión, libertad de culto, libertades políticas, ¿ya? Si no tienes el derecho a defender tu derecho a propiedad, entonces, ¿qué valor tienen? Tus derechos van a tener el valor que le asigne el gobierno de turno. Eso es. Y ese gobierno de turno puede que en algún momento no sea democrático y tampoco crea en los derechos fundamentales. No puedes dejar que toda nuestra estructura de derechos esenciales anteriores al Estado, superiores al Estado, dependan de la voluntad de la clase política de un país. Porque esa clase política se corrompe y se puede transformar en el peor adversario, en el peor enemigo de los derechos esenciales de los ciudadanos. Y no crean que son las leyes las que los protegen, o que son las constituciones las que los protegen. Lo que protege mi derecho a la vida, lo que protege el mío, el nuestro, el derecho a la propiedad, a libertad de culto, libertad de expresión, libertad de desplazamiento, etc., es la voluntad de la gente de defenderlos. Eso es. Si usted no tiene los medios para defenderlos, pregúntele a los venezolanos, pregúntele a los cubanos, pregúntele a los nicaragüenses, pregúntenle a los norcoreanos, pregúntenle a los alemanes que tuvieron que sufrir bajo la Alemania oriental o la Alemania nazi. Pregúntenle, porque todavía hay muchos vivos. Pregúntenle lo que es estar completamente a merced de gobiernos criminales. Les puedo asegurar que no es un placer. Lo decía, creo que fue Abraham Lincoln, Jefferson. Decía que en un país, cuando los ciudadanos le temen al gobierno, los ciudadanos honestos le temen al gobierno, ¿ya? Estás hablando de tiranía. Cuando es el gobierno el que teme a los ciudadanos,
ahí estás hablando de un sistema en libertad. Son los políticos los que debiesen temer a la reacción de su gente cuando hacen las cosas mal y cuando le violan sus derechos esenciales. Y aquí no estamos hablando de derechos sociales y menjunjes como ese que han inventado para quitarte tus derechos esenciales. No, derechos esenciales, los derechos que emanan de tu naturaleza humana y de tu razón de haber sido, de ser de creación, como ser de creación divina. No eres capaz, no tienes la disposición, no tienes la voluntad de defenderlos, perfecto, eres libre de hacerlo. Pero no te pongas en el camino de quienes sí queremos defenderlos, también para usted. Solamente decirle lo siguiente. Los países florecen cuando la gente tiene la libertad para perseguir sus proyectos de vida. Cuando sus derechos no se ven permanentemente amenazados, ya sea por el Estado o por grupos criminales. Para llegar a ese estado, al estado de libertad que nosotros queremos para nuestros conciudadanos, para que todos como país salgamos adelante, tenemos que devolverle a la gente no solamente el derecho a tener sus armas, sino que muchos otros derechos que han ido siendo conculcados por el Estado a través de mayores impuestos, de mayores regulaciones, etc. No nos equivoquemos, damas y caballeros. No crean que nuestro gobierno o que nuestro Estado o que los criminales van a respetar sus derechos. En el momento que usted está siendo víctima de un ataque, probablemente desee tener algo con que responder a ese ataque. ¿Y tú qué es lo que opinas? No olvides suscribirte y darle like al video. La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.